Qué gusto verlos a todos. Muy buenas tardes, qué gusto verlos a todos. El día de hoy, en primer lugar, tengo que, además de darles la bienvenida y agradecerles que estén aquí, quiero decirles que el licenciado Ricardo, mi querido Rich, a quien todos conocen, más de uno de ustedes lo tiene también incluso cercano, ya sea porque trabajamos juntos o porque ha podido él ir resolviendo temas, dudas, problemas, incluso particulares. Les pido una disculpa no poder estar aquí. Estamos saturados de trabajo para bien e incluso estamos avanzando y estructurando varios proyectos que tienen que ver con esta industria que ahora nos ha unido, y por eso precisamente, porque notamos que hay muchísimas dudas que tienen que ver con cuál es el estatus actual, dónde estamos parados en este momento, es que quisimos abrir este espacio de dudas, preguntas, respuestas, explicarles un poco en qué lugar está México en este momento, junio 2021, dónde está la industria, porque no está en el mismo lugar en el que estaba en el año pasado, y dar salida a todo lo que pueda venirse, a todo lo que se les pueda ocurrir, aclarar muchísimos conceptos que de pronto parecen no estar tan claros y reafirmar otros que seguramente sí los tienen clarísimos respecto de lo que se puede, lo que no se puede, cuándo se va a poder. Y concretamente vamos a entrarle a dos temas que son, el primero de ellos, ¿qué pasa con la Suprema Corte? O sea, si hubo prórroga, no hubo prórroga, qué significa que no haya habido prórroga. Y número dos, ¿qué pasa con la Secretaría de Agricultura, con Senacica y con todos los lineamientos para la siembra? Entonces, pues nada, vamos directamente. Miren, en primer lugar, para todos los que de algún modo quizá nos están viendo también fuera del Zoom, porque está estar transmitiendo directamente en Facebook, pues ya nos conocen. Logic, somos todo esto. Somos, por un lado, un grupo de abogados enfocados, direccionados en estructurar empresas y negocios de cannabis, pero también en darles a conocer todo lo que tiene que ver con la industria desde un punto de vista legal y de negocios. Ya la mayoría de ustedes nos conocieron porque tomaron alguno de los cursos que tiene que ver con la estructuración, con los negocios de cannabis, pero ahora estamos en una etapa posterior. Ya estamos ahí donde hay que ejecutar. Muchos de ustedes ya avanzaron con proyectos y tienen muy claro lo que se tiene que hacer. Otros de ustedes están esperando a ver y saber cuando se abre, por ejemplo, la industria lúdica, cuando se abre cada una de estas pues etapas que hacen falta y que les querrían llevar a donde quieren llegar. Para eso estamos aquí hoy, para aclarar todas las dudas. La idea es seguir sumándoles valor. Entonces, vamos a entrar primero a esta gran pregunta. ¿Qué pasa con la Ley Federal para la Regulación del Cannabis? ¿Cuál es el estatus junio 2021? ¿Va a haber ley? ¿No va a haber ley? Hay que recordar un poquito el contexto. Hace un poquito más de un año, 4 de marzo de 2020, la Cámara de Senadores aprobaba un proyecto de ley para la regulación del cannabis. Ley Federal para la Regulación del Cannabis. Y la pasó a la Cámara de Diputados. Y parecía que entonces el juego estaba en la Cámara de Diputados y que teníamos hasta el 30 de abril del 2020. ¿Qué sucedió? Llegó la pandemia, nos detuvo todo y se solicitó una prórroga a la Suprema Corte de Justicia para que el Congreso tuviera un periodo más, un periodo legislativo más que corrió de septiembre a diciembre de 2020. Y entonces la Cámara de Senadores pasó el proyecto completo a la Cámara de Diputados. ¿Qué teníamos en aquel entonces? ¿Se acuerdan? Instituto Mexicano para la Regulación del Cannabis, licencias perfectamente estructuradas, requisitos estructurados, todo parecía estar clarísimo. Llegó el proyecto a la Cámara de Diputados y de septiembre a diciembre no se pudieron poner de acuerdo, las comisiones le metieron la mano al proyecto, lo modificaron por completo y obtuvimos un proyecto que en lugar de crear el Instituto Mexicano del Cannabis, pues le daba toda la competencia a la Comisión Nacional para las Adicciones. Generaron unos tipos de licencias que no estaban muy claros cuál era
cual, de siembra, mix, comercialización, e inclusive pedía cupos y pedía que las licencias estuvieran concatenadas. Y bueno, ese proyecto pasó de nuevo a la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores la recibió y dijo, esto no funciona, está lleno, está plagado de inconstitucionalidades, no lo vamos a pasar, y no pasó. Se llegó el 15 de diciembre, que era fecha límite, y no sucedió nada, y se solicitó una segunda prórroga, una tercera prórroga, cuarta prórroga, la última prórroga a la Suprema Corte de Justicia, hasta el 30 de abril de este año. Tendríamos que haber tenido ley para el 30 de abril, no sucedió. Pero lo que tampoco sucedió es otra prórroga, es decir, ¿qué va entonces a pasar? Tenemos por un lado un procedimiento especial, los abogados lo van a recordar bien, es histórico porque es el primero y el único que hemos abierto en nuestro país, que es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, 1/2019. La Suprema Corte de Justicia decidió, al abrir ese procedimiento, dos cosas: darle un plazo razonable al Congreso de la Unión para que homologara todo el sistema y permitiera el consumo lúdico de la cannabis. Pero por otro lado, le dijo, si no lo haces, voy a expulsar del sistema normativo todas aquellas normas, que esencialmente son 5, de la Ley General de Salud y alguna del Código Penal Federal, de tal modo que los ciudadanos puedan ejercer ese derecho. Aquí la gran pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué sucede si en efecto la Declaratoria General de Inconstitucionalidad avanza? Bien, vamos a entrarle de lleno a eso. La Suprema Corte de Justicia ya lo único que tiene que hacer es dar fecha, señalar una fecha para la audiencia en la que va a discutir si sigue adelante y se declara esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad, y para eso se requiere una votación de los 11 ministros que componen la Suprema Corte, por lo menos una votación de 8 o más ministros. Si la votación se logra, si esa votación calificada, 8 o más votos, deciden expulsar del sistema normativo todas esas normas que impiden el consumo lúdico de la marihuana, aquí es donde inicia la confusión. ¿Qué significaría eso? ¿Que ya todo el mundo puede consumir y todo el mundo puede vender y todo el mundo puede...? No, tranquilos, no funciona así. Si eso sucede, lo que va a ocurrir es que la misma Suprema Corte va a dictar una sentencia en la que diga cuáles son las consecuencias de expulsar esas normas declaradas inconstitucionales. Muy probablemente va a ser una sentencia parecidísima al amparo en revisión 547/2018, donde va a declarar que todos los ciudadanos, sin excepción, tienen derecho al autoconsumo, al autocultivo de la marihuana con fines lúdicos, probablemente hasta lo declare con fines médicos, pero de forma individual. Y muy probablemente vaya a subsistir ese tema de tener que obtener el permiso de autoconsumo. Entonces, si va hacia adelante la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, 8 o más votos, muy probablemente seguiremos teniendo que obtener y portar nuestro permiso de autoconsumo para poder cultivar en casa, procesarlo, fumar la hoja o extraer cannabinoides, todo eso con un procedimiento en casa. La consecuencia de que esta declaratoria no alcance 8 votos es toda la contraria, es decir, se mantienen esos artículos en el sistema normativo, pero como ya están declarados inconstitucionales por jurisprudencia, entonces tendremos que seguir los ciudadanos el mismo camino que ya seguimos para consumir. Esto es un permiso de autoconsumo solicitado ante COFEPRIS, y COFEPRIS podría seguir, como hasta ahora lo ha hecho, bajo la tesitura de negar esos permisos y tener que irnos al amparo. Por eso, muchísimos grupos activistas en esta industria, a los que les debemos en buena medida el que se haya avanzado tanto, pues prácticamente desde 2015, sobre todo 2018 en la fecha, no les agrada el tema de que la Suprema Corte deje de estar detrás del Congreso. Porque si esto sucede, entonces estaríamos regulando solo una pequeña partecita que tiene que ver con el autoconsumo, el autocultivo, pero no la rama que más nos interesa, que es la de la industria como tal. Una industria masificada, una industria que a nivel nacional beneficie a todos los ciudadanos, una industria que permita que ejerzamos el comercio, la extracción, la siembra para fines distintos de lo médico. Entonces,
Eso es lo que tiene que ver con la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Ahora, de la parte que sí tenemos cannabis legal, es decir, cannabis perfectamente regulado y estructurado, todos ustedes recordarán que el 12 de enero de 2021 fue fecha icónica. Tenemos ya un reglamento médico de cannabis que lo que hace es regular y darnos legislación secundaria respecto de una permisión que ya venimos arrastrando desde 2017 en la Ley General de Salud. Pero faltaba que nos dijeran las reglas del cómo. Entonces, aquí en la pantalla tienen muy simplificado una lista visual de todos los permisos, tipos de licencias existentes que se crean con el reglamento o que se permite su obtención a partir del reglamento médico. Más que licencias, vamos a llamarles actividades. Actividades que ya están reguladas, que son legales. Su único, digamos, limitación es que tienen que ir dirigidas hacia la parte médica o médico-terapéutica o médico-farmacéutica. Entonces, tenemos desde todo, ¿no? Protocolos de investigación, por supuesto, la comercialización de cannabinoides, y aquí a lo mejor va a haber varias preguntas en ese sentido. Oye, ¿los goteros entran o no entran, no? Otros tipos de productos como rolones y demás, ¿entran o no entran en esta caracterización o en esta regulación? Todo lo que tiene que ver con los médicos y sus recetarios médicos y el modo como pueden prescribir, lo que tiene que ver con registros de medicamentos de cannabis, la importación de CBD, de THC al país, el poder suministrarlo, el poder verdaderamente ya tener un negocio legal a partir de esa perspectiva del cannabis médico. 12 de enero, 13 de enero entra en vigor. Sin embargo, el reglamento médico creó esta pequeña licencia tan esencial para toda la industria, que es la de siembra, cosecha y cultivo con fines médicos. Si nos vamos al cronograma de cualquier cadena de la industria que inicia en la parte vegetal o agronómica, pues por supuesto el primer paso para que la industria florezca es tener materia prima nacional, que surja de la tierra, de plantas nacionales, no de plantas importadas, ni de extractos importados que fueron crecidos y cultivados fuera de México. Para esos permisos y para esas licencias, el reglamento médico otorgó un plazo de 3 meses, del 13 de enero al 24 de mayo, si contamos los días inhábiles que se cruzaron por ahí, y tendríamos que haber tenido ya una regulación terciaria, por decirlo de algún modo, emitida por la Senacica y por la Secretaría de Agricultura. Ahí deberían habernos dado todas las reglas que íbamos a seguir, todos los requisitos que se tenían que cumplir para poder adquirir estas licencias de siembra. Pues pasó el 24 de mayo, pasó el 1 de junio, estamos hoy a 10 de junio y aún así todavía no tenemos esta regulación secundaria. Nos han escrito varias personas, por ahí incluso a mi tocayo, Roberto, saludos. Hay muchos agricultores cuya principal duda y pregunta es, oye, nosotros los agricultores ya podemos solicitar este permiso. Oye, me interesa muchísimo solicitar un permiso de siembra. Me dedico a eso, creo que eso puede expandir mis posibilidades, mi negocio, ya sean desde pocos metros hasta hectáreas completas, paños de 10, 15, 20, 30, 40 hectáreas. Ya nos interesa poder sembrar. Pero, entonces, ¿qué sucede? Si la Secretaría de Agricultura tenía hasta el 24 de mayo, no tenemos regulación. Sabemos, porque ustedes lo han dicho, que pues eso indica y significa que a lo mejor podríamos pedir los permisos, pero entonces, ¿cómo los empujamos? Bien, pues es justo donde estamos en este momento. La respuesta es precisamente que sí es posible, pero que hay que cumplir con determinados requisitos. ¿Cuáles? Pues lo del reglamento. Carolina, preguntas que si tenemos un estimado para la emisión de esa regulación. En cuanto a fecha concreta. Fíjate, la realidad es que la fecha que teníamos es el 24 de mayo. Déjenme poner un ejemplo de cuando esto mismo ya ocurrió. Cuando el 19 de junio del año 2017, hace ya 4 años, ya tenemos 4 años con cannabis legal en México, dense cuenta de eso. Hace ya casi 4 años se emitió el decreto que modificó la Ley General de Salud. En aquel momento se le dieron
90 días, no más, 180 días a la Secretaría de Salud en aquel caso para que emitiera lo que hoy conocemos como el Reglamento Médico de Cannabis. Tardó prácticamente 3 años en emitir ese reglamento. Hoy sucede exactamente lo mismo. Este reglamento equivale a la Nacional de Salud de hace casi 4 años, le dio 90 días a la Secretaría de Agricultura para que emitiera los lineamientos secundarios. Y esa fecha se cumplió el 24 de mayo. ¿Qué es lo que sucedió? Como hace 3 años no se había emitido el reglamento médico de cannabis, fue una gran persona quien, para poder ayudar a su hijo, presentó un amparo. Y ese amparo tenía la finalidad de lograr que eran los lineamientos. Y fue gracias a ese amparo que hoy tenemos reglamento médico, porque estuvo empujándose precisamente por cumplimiento de amparo la emisión del reglamento. Hoy sucede exactamente lo mismo. Si alguien quiere obtener un permiso para siembra, no tiene que esperarse, Carolina, a tener esos lineamientos. Puede ya adaptar su lugar, su terreno, su bodega, cumplir con los lineamientos del reglamento médico, que son, así en resumen, una barda perimetral, un sitio dentro, doble esclusa, entrada y salida, la malla, antiinsectos, todos los requisitos que vienen en el reglamento médico, y solicitar su permiso. Y si la COFEPRIS no le responde, entonces ya amparo. Y muy probablemente ese amparo lo que va a lograr es, por un lado, que pueda obtener su permiso de siembra bajo el amparo del reglamento médico, pero por otro lado, que pueda también obligar al SADER a emitir estos lineamientos para el resto de nosotros. Entonces, esas son como las dos grandes dudas o las dos grandes preguntas que en este momento están por ahí e imperan, y es realmente también el estatus en este momento. El estatus en este momento, 2021, es: ya tenemos una industria legal médica que está avanzando. Hay muchos proyectos que van avanzando. Algunos tienen que ver con siembra, otros tienen que ver únicamente con estructurar su empresa y su sociedad canábica. Otros, mucho más ambiciosos, ya están pensando en la comercialización y están estructurando una farmacia con permiso de formulaciones magistrales. Otros ya están construyendo y obteniendo licencias para almacenes de materias primas y de medicamentos. Y aquí esto es interesante. Por aquí me llega otra pregunta que tiene que ver con: ¿ya se puede importar? La realidad es que sí se puede importar. Pero ¿qué es lo que se puede importar? Eso es lo interesante. Podemos importar materias primas. ¿Cuáles son las materias primas? Desde materia prima vegetal. Lo que pasa es que financieramente de pronto no se ve tan inteligente ese movimiento, pero lo que sí podemos importar e incluso ya empezar a utilizar para comercialización son los precursores médicos, es decir, CBD, THC, CBG, CBN. Pero inclusive no es nada más, oye, ¿ya lo puedo importar teóricamente? No. Ya hay jugadores que están importando esas materias primas y las pueden vender aquí en suelo mexicano. Claro, materias primas que vienen lejos, vamos, vienen del extranjero, pero que ya tú puedes adquirir aquí, ya te puedes ahorrar todo el tema de la logística de importaciones y comprarla aquí de modo legal. Para eso me preguntan aquí, ¿qué se necesita para comprar de modo legal? Se necesita que seas alguno de los establecimientos que comercializa, una farmacia, una botica, una droguería. Se necesita que tramites tu permiso de adquisición en plaza y ya. Contactas con el vendedor y haces una transacción comercial como cualquier otra. ¿Qué documentos te tiene que acompañar el vendedor de esta materia prima? Pues el origen de su materia prima, el lote que lo ampara, su permiso de importación y demás. Pero ya está sucediendo. Inclusive ya hay actores que están haciendo esas transacciones. Al inicio no son transacciones muy grandes, estamos hablando de 1 o 2 kilos de CBD. Sin embargo, ya es posible, ya está ocurriendo. Por aquí hay otra pregunta. Fer, hola, no hay de qué, gracias por la actualización. ¿Podrían darnos algunos tips técnicos sobre la solicitud y uso de recetario canábico veterinario? ¿Le es aplicable el reglamento médico? Claro que sí, Fer, con muchísimo gusto hablamos de eso. Y también ahorita respondemos a Silvis, ¿qué es la materia prima? A ver, vámonos por orden, así como van llegando. Fer, el recetario canábico veterinario ya lo puede obtener cualquier médico veterinario. Vamos a hablar, de hecho, en general, de los recetarios médicos para prescribir cannabis.
lo puede tramitar cualquier médico que tenga su cédula aprobada por la Secretaría de Educación Pública, y para obtenerlo entras a la página, incluso lo puedes googlear directamente, recetario médico, pero ojo, así le vas a poner de apellido, recetario médico, estupefacientes y psicotrópicos. Te envía directamente a la página de la COFEPRIS, en donde el médico va a crear un nombre de usuario y contraseña, va a subir sus documentos, que son su identificación, su CURP y su cédula. Y le va a solicitar, si trabaja para hospital, además tiene que acompañar una carta del hospital, pero si no, cualquier médico lo puede tramitar. Le va a dar un acuse de envío y teóricamente dice el reglamento médico que habría que esperar 5 días hábiles. En la práctica están tardando COFEPRIS desde 1 hasta 3 meses en otorgar los QRs. Te llegan a tu correo electrónico unos QRs que son los que tú incorporas a tu recetario médico, y con esos ya puedes prescribir medicamentos de cannabis. Así de sencillo, así de sencillo. Nosotros hemos tenido que intervenir únicamente cuando el médico quiere acelerar el proceso o cuando por cualquier razón se atoró y simplemente no le dieron respuesta, no le dieron negativa. Pero la realidad es que a menos que COFEPRIS ya no se dé abasto, que puede suceder también, porque está creciendo el número de médicos que están solicitando su recetario, pero en estos momentos la experiencia ha dictado que no es necesario un abogado. Y este mismo proceso es para los médicos, para los veterinarios, para los dentistas. Son los 3 tipos de médicos que pueden prescribir cannabis. ¿Dónde lo van a comprar? Bueno, ese es el detalle. Ahí sí habría que dirigir al paciente a una farmacia veterinaria o a una farmacia, botica o droguería que prescriba medicamentos de cannabis. Para humanos y para animales, estas farmacias son farmacias con permiso de formulaciones magistrales o droguerías con permiso de formulaciones magistrales. ¿De acuerdo? Silvis, ¿materia prima qué es? Para efectos de cannabis, materia prima es las flores o las hojas secas, pero de la que estamos hablando que ya es posible importar, que ya mucha gente está importando, es principalmente CBD aislado, CBD full spectrum, THC también aislado. Entonces, todas esas sustancias cannabinoides, terpenos que derivan del cannabis, esas son las materias primas, que por supuesto funcionan en la industria y se importan en bulk, es decir, como materia prima. Antonio, buenas tardes. Hoy podría sembrar cáñamo, ¿y qué requiero? Qué buena pregunta, Antonio. La ley dice que puedes importar, exportar y comercializar productos de cáñamo. Pero pensando el cáñamo, la Ley General de Salud no nos lo define como el cáñamo en Estados Unidos. Por ejemplo, si decimos productos derivados de cáñamo y estamos pensando en Estados Unidos o en Europa, pues el CBD es un producto derivado de cáñamo. Nuestra Ley General de Salud no lo define así. Sin embargo, ya tenemos una definición jurisprudencial que dice que en efecto, el cáñamo en México debe ser considerado todo lo que tenga menos del 1% de THC. Entonces, bajo ese sentido, sí puedes importar, exportar y comercializar productos de cáñamo, pero hay que pedir permiso a la COFEPRIS. Oye, y entonces, sembrar cáñamo, aunque la Ley General de Salud dice que puedas sembrar cáñamo, ahí sí ya los abogados hemos hecho una interpretación. Si puedo comercializar, pero no puedo producir, pues entonces, ¿cómo diablos llego a comercializar? O sea, ¿cómo ejerzo mi derecho de comercializar? Si no puedo producir para llegar a comercializar sin sembrar, pues entonces, ¿cómo llego a ejercer mi derecho? Basados en esa interpretación, los abogados hemos dicho, sí podrías pedir el permiso para sembrar cáñamo y no nada más podrías. Por ahí tenemos varias solicitudes que van en camino siguiendo precisamente esta misma línea. Quiero sembrar cáñamo, perfecto, vamos pidiendo el permiso a la COFEPRIS y vamos acompañando tu solicitud y en determinado momento vamos empujándola e impugnando cualquier negativa y cualquier obstáculo que se vaya dando a través del amparo. Eso si lo que quieres es sembrar. Si lo que quieres es importar y comercializar productos de cáñamo, también hay que pedir el permiso a la COFEPRIS y acompañarlo desde el punto de vista legal. Eric,
El CBD vaporizado también es legal con los permisos correspondientes. He visto algunos comercios, pero no sé si sean legales. Mira, aquí tienes doble obstáculo, Eric. Para empezar, todos los vapes, vaporizadores o dispositivos que atomizan, que queman cualquier sustancia que sea nicotina o no nicotina, por supuesto cualquier derivado de cannabis, están prohibidos. Los dispositivos, los vapes, están prohibidos. De hecho, la prohibición se dio mediante decreto presidencial en 2020 y sigue vigente, al grado de que si quieres importar vaporizadores, las fracciones arancelarias están canceladas. No puedes importar legalmente vapes. Entonces, no puedes importar legalmente vapes y tampoco puedes importar legalmente la sustancia de los vapes, los líquidos que los vaporizadores queman. ¿Por qué? Pues porque, como ya dijimos, puedes importar materias primas, pero no puedes importar productos terminados a menos que ya tengas el permiso de COFEPRIS. Entonces, todos estos vaporizadores son doblemente ilegales o se mueven dentro del mercado gris por doble vía, por el vaporizador o dispositivo y además por producto que vaporizan, que es un derivado de cannabis. Entonces, muy probablemente no sean legales. Ojo con esto, puede haber una excepción. Si esos vaporizadores fueron introducidos al país antes de este decreto, no recuerdo la fecha exacta, fue en enero, me parece, del año pasado, enero, febrero del año pasado. Si entraron legalmente al país antes del decreto, esos nada más, esos lotes, sí se pueden comercializar, pero todos los que hayan venido después, muy probablemente entraron de forma ilegal al país y su comercialización es ilegal y su importación fue ilegal. Pero lo que tiene que ver con las sustancias es muy probablemente ilegal y entró pues de forma irregular al país. Álvaro, ¿existe alguna fecha estimada para que Estados Unidos abra sus puertas a la exportación de cannabis medicinal o cómo puede trabajar con clientes en ese país? Qué buena pregunta, Álvaro. Estados Unidos ya abrió las puertas a la exportación de cannabis desde el punto de vista medicinal. El tema es que el único medicamento que Estados Unidos tiene aprobado que deriva de cannabis es el Epidiolex. Entonces, el titular del registro de Epidiolex perfectamente puede producirlo en Estados Unidos y exportarlo a donde quiera, siempre y cuando se lo reciban en el país de origen. Pero únicamente eso. Cuando hablamos de Estados Unidos que a nivel federal termine de abrir la industria, y yo creo que sí podemos hablar de lo médico, pero también lo lúdico, hasta de lo industrial, del cáñamo, ahí sí hay que distinguir. Estados Unidos a nivel federal ya tiene legalizada la parte del cáñamo, que por eso vemos circulando tantos productos de CBD y por eso inclusive es posible importar a México desde Estados Unidos o exportar de Estados Unidos hacia México CBD aislado, por ejemplo. Hay CBD legal, derivado o que proviene de Estados Unidos en México, ya lo hay, pero solo CBD. THC, que en Estados Unidos es considerado lúdico, pero que en la rama médica es considerado precursor, eso es lo que está prohibido. Porque desde el punto de vista médico ni desde el punto de vista lúdico, Estados Unidos ha abierto las puertas. Una fecha estimada o aproximada no la hay, pero lo que sí hay ya, ustedes lo saben, es una iniciativa que pretende cambiar eso también en la Cámara Baja de la Cámara de Diputados, o el equivalente de la Cámara de Diputados en Estados Unidos, la Cámara Baja. No ha sido aprobada y no ha brincado a la Cámara Alta. Digamos que en ese sentido México y Estados Unidos están empatados. Juan Gabriel, ¿puedo importar bebidas o productos de cannabis ya envasados o con envase? Mira, Juan Gabriel, no, porque si bien en general productos derivados de cannabis, de cáñamo, podrían solicitarse el permiso y la importación, las bebidas infusionadas con cannabis muy probablemente no serían aprobadas por COFEPRIS. O sea, de entrada no se puede, no son productos aprobados. Pero aunque deriven de cáñamo, toda vez que se trata de comestibles, la COFEPRIS no está por la labor todavía, ni siquiera de considerar los comestibles como un producto inocuo. Entonces, la respuesta es esta. Podemos preguntar, podemos buscar que COFEPRIS lo apruebe, pero no hay una alta tasa de probabilidad de que logremos obtener ese permiso. Y así nada más, sin los permisos correspondientes de COFEPRIS, no podemos importarlos.
Si quieres importar cremas faciales y tinturas con CBD, pregunta Silvis, ahí sí, Silvis, ahí sí te puedo decir que hay una alta probabilidad de que podamos obtener una clasificación para esos productos, porque el reglamento médico, si bien nada más nos regula todo lo que tiene que ver con medicamentos, no prohibió, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cosméticos. No los mencionó, pero los cosméticos ya tienen su propia regulación. Y el CBD sería nada más algo que se les añade, y además también, como ya dijimos, si el CBD procede de cáñamo, pues entonces no tendríamos problema. Entonces podemos pedir permisos para importar todo lo que entra dentro de la gama de cosméticos, como son cremas, ungüentos cutáneos, rolones, ¿sí? Porque esos entran dentro de la categoría de cosméticos que son legales, y como tienen ese componente de cannabis, habría nada más que de CBD, habría que solicitar el permiso de la COFEPRIS para cada uno de esos productos. Y una vez obtenido ese permiso, esa clasificación, entonces sí ya pedimento previo de importación y adelante. Me pasan preguntas de Facebook directamente. Jorge Ortiz pregunta que qué hay respecto a productos a base de cáñamo hemp o cáñamo orgánico. Hay que decir que no hay distinción en la legislación mexicana respecto del cáñamo orgánico o del cáñamo no orgánico u ordinario o crecido simplemente a cielo abierto y sin mayores prácticas en Estados Unidos. México considera cáñamo desde el 30 de abril, de hecho, que fue publicada la jurisprudencia. México considera cáñamo todo lo que entre, por si hay algún abogado ahí, se lo digo, dentro de esa clasificación del artículo 245 de la Ley General de Salud, fracción quinta, último párrafo. Entonces, ¿cuáles son esos? Pues todos los que derivan del cannabis que tienen amplios usos industriales. Oye, si en Estados Unidos le dicen cáñamo a todo el cannabis que tenga 0.2% o menos de THC, pues perfectamente entramos dentro de esa clasificación aquí en México, porque en México es solo menos del 1%. Entonces, si deriva de cáñamo en Estados Unidos, lo único que sí necesitamos hacer aquí en México es solicitar ese permiso, esa clasificación de producto. Una vez tenida la clasificación de producto, podemos avanzar hacia allá. Antonio, claro que te podemos apoyar, por supuesto que sí. Contáctanos a acabar la sesión, te damos una cita sin costo ni compromiso, le dedicamos 10, 15, 20 minutos a ver y analizar qué es lo que quieres hacer y con muchísimo gusto vemos la viabilidad. Claro que sí. Eduardo, gusto saludarte. Anteriormente no te quedó claro si una persona o empresa puede formar parte de toda la cadena de suministro. Qué buena pregunta. Desde la cosecha hasta la venta al público, o el permiso es únicamente para un eslabón. ¿Cómo funciona? Es una excelente pregunta porque el proyecto de la Cámara de Senadores, el primero, lo prohibía. Luego lo modificaron y ya no teníamos lo que se llama prohibición de verticalidad. La Cámara de Diputados no incluyó una prohibición en ese tipo de forma expresa, pero sí dijo, si la Comisión de Competencia dice que no te puedo dar un permiso porque vas a acaparar el mercado, entonces está prohibido. Entonces, ¿dónde estamos parados? En este momento, en la industria médica, no hay ninguna prohibición. Tú puedes, siempre y cuando cumplas con todos los requisitos, sembrar la materia prima, cosecharla, transformarla, extraer tus cannabinoides y generar tu investigación para eventualmente llegar a producir tus propios medicamentos en masa o en serie, o vender la materia prima ya extraídos los cannabinoides, terpenos y demás, para quien quiera utilizarla como materia prima para medicamentos. En la industria médica no tenemos ninguna restricción de verticalidad. Una sola sociedad, un solo individuo, siempre nos han escuchado decir, recomendamos personas morales, no lo hagan a nombre propio, no vale la pena, el riesgo es muy alto, personas morales, una sociedad. Una sociedad puede tener todas las licencias, todos los permisos. Ojo, el que se pueda no quiere decir que valga la pena. Ya habría que ver cada proyecto particular, la cantidad de inversión, el plan de negocios y demás, pero desde el punto de vista legal no hay ninguna restricción en ese sentido, ¿de acuerdo? Silvis, aceite de CBD tomado. Fíjate que ese es la mayor incógnita y sí lo estamos haciendo, es decir, sí estamos solicitando ese tipo de clasificaciones y déjame platicarte dónde está lo que sí, pero lo que de pronto no se ve tan claro. Cuando hablamos de, por ejemplo, productos cutáneos, cremas y ungüentos,
claramente entran dentro de la clasificación que la ley dice cosméticos. Entonces, como no tenemos prohibido los cosméticos en el reglamento médico, ¿qué cosas sí están tal cual prohibidas? Los remedios herbolarios. Hemos atendido un par de clientes lo que querían hacer y por eso también los comestibles los consideramos indirectamente prohibidos, o sea, mucho más difícil de lograr una clasificación de producto. Los remedios herbolarios, como que, pues simplemente las infusiones, los tés, ¿no? Que serían buenísimos, un té de cannabis, literalmente, un té de hojas de cannabis o de flor de cannabis, están totalmente prohibidos en el reglamento médico. Los cosméticos no. Entonces, aunque los comestibles no son como tales remedios herbolarios, pues al final sí son una infusión de un alimento muy parecido al modo de preparación de los remedios herbolarios. Y si es un té o una infusión, pues tal cual, ¿no? Entra dentro de la metodología típica propia de preparación de un remedio herbolario. Esos están prohibidos. En cambio, los otros no. Entonces, ¿qué sucede con los goteros? Que son soluciones generalmente en aceite, a veces también en alcohol. Suplementos y complementos alimenticios no son, aunque podríamos buscar una clasificación por ahí. Tenemos por ahí un cliente que dijo, oye, para que sea suplemento o complemento, ¿le puedo agregar algo más? Porque el suplemento o complemento tiene que contener X, Y o Z requisitos de valor agregado nutricional. Y además que tenga el CBD, que el CBD pues, no aporta valor nutricional, pero tiene muchos beneficios terapéuticos. Esa es una solución, buscar clasificarlo por ahí. Como remedio herbolario definitivamente no, porque está prohibido. Y como un producto derivado del cáñamo, así nada más, un producto derivado del cáñamo, también lo podemos intentar y no sabemos qué es lo que nos va a decir la autoridad, pero de hecho ya estamos buscándolo. Ya estamos buscando clasificación de productos terminados únicamente bajo esa definición de cáñamo. Entonces, la respuesta es sí, creemos que va a ser más difícil que un cosmético, creemos que va a ser mucho más fácil que un alimento, que es donde no lo vemos, pero estamos dispuestos a intentarlo. Quien quiera intentarlo, por supuesto, contáctenos. Entonces, sí, esos sí. El reconocido licenciado y maestro Adrián Cisneros Aguilar, bienvenido. Aquí nos está dando una respuesta, ya la leyeron todos, que tiene que ver con una fecha aproximada para que Estados Unidos abra a nivel federal. Gracias, bienvenido, mi querido amigo. Juan Gabriel, datos para contactarnos, cuentan con ellos, nos pueden contactar a través de Facebook, a través de esta misma sesión, por ahí el operador de sala con muchísimo gusto te puede contactar y solicitarte tus datos para poder agendar eso, sin ningún problema. Fabián, ¿ya están listas las licencias que se pueden solicitar ante COFEPRIS? ¿Las del reglamento médico? Sí. Ahorita me voy a regresar simplemente para platicarte cuáles son y que las puedas buscar. Que no sean las de actividad primaria, ya que encontré la de importación, pero comercialización aún no. ¿Dónde podría revisar? Gracias. Mira, Fabián, te voy a recomendar que te des un clavado a alguna de las sesiones que puedes encontrar abiertas en YouTube del Cannabis Mexico Summit, para los que todavía no nos conocían en esa fecha. En marzo, el último fin de semana de marzo, organizamos desde Logic el Cannabis Mexico Summit. Ha sido la mayor cumbre canábica en materia de cannabis médico que abarque todas las etapas de la industria, bueno, las principales, la siembra, la parte médica, lo que tiene que ver con negocios de cannabis y la parte de comercialización. Y vas a encontrar sesiones donde te explicamos paso a paso cómo es que se lleva a cabo en México la comercialización bajo el esquema actual de la Ley General de Salud. No vas a encontrar como tal una licencia para vender cannabis, sino que vas a encontrar cómo se clasifica y cómo se puede llegar a un establecimiento para comercializar cannabis. Entonces, la respuesta es que sí, esas licencias de comercialización ya están ahí. Inclusive ya hay varias personas, instituciones comercializando o productos de cannabis o cannabis como tal, como medicamento en forma de formulaciones magistrales. Guillermo, qué gusto verte.
¿Alguna recomendación por el momento en cuanto a requisitos o preparación del terreno para quienes tenemos la intención de cultivo para uso lúdico? Sí, definitivamente. Ojo, primera reacción, porque dijiste para uso lúdico. Olvídate por el momento de la siembra para uso lúdico y prepara tu terreno para la siembra para uso médico. Es lo que ya tenemos. La ley ahí está. Eso dicho, segunda recomendación. Busca que el terreno esté alejado de centros urbanos. ¿Qué tanto? No hay un parámetro en estos momentos, pero lo que te quiero decir es que si tienes un terreno dentro de la ciudad o muy cerca de la ciudad o a pie de periférico, muy probablemente eso la autoridad lo va a considerar como cerca de la mancha urbana o del centro urbano. Entonces, busca, por ejemplo, obtener dentro del ayuntamiento, del catastro del ayuntamiento que le toque a tu terreno, una certificación de que es un terreno de vocacionamiento agrícola y que se encuentra fuera de centros urbanos, ¿sí? Porque eso de entrada ya es una prueba preconstituida por si de pronto la SADER, que va a ser la encargada, dice, no, pues el terreno o el lugar del sitio confinado para siembra tiene que estar a 10 kilómetros de la mancha urbana, a 5 kilómetros, a 3 kilómetros. Si tú ya tienes una certificación previa antes que eso suceda, pues ya por lo menos vas a poder pelear que tú tienes un terreno y que aunque SADER diga que tiene que estar a 3 kilómetros, pues tú ya lo tenías desde antes, incluso desde antes de que hubiera precisamente ese tipo de lineamientos. Es un consejo. Y el segundo consejo es, empieza a habilitarlo ya, Guillermo. En este momento, los requisitos del reglamento médico para la licencia de siembra son relativamente pocos y relativamente fáciles de cumplir. Entonces, vale la pena empezar a ver si tienes esa posibilidad, empezar a adaptar, aunque sea en pequeño, no tiene que ser todo el terreno. Tengo 5 hectáreas, no, es demasiado. Para un sitio de siembra confinada, puedes arrancar con 500 metros cuadrados, 1000 metros cuadrados y algo muy grande, pero en estos 400 metros cuadrados ya puedes empezar a construir y a cumplir con los requisitos del reglamento médico de cannabis. Número 1 y número 2, si logras eso, nos contactas porque estamos interesados en ver y ayudarte a luchar, solicitar y luchar esa licencia de siembra antes de que salgan los lineamientos terciarios de la Senacica y de la SADER. ¿Por qué nos interesa? Pues porque al final le vamos a estar diciendo a la autoridad que sí y que no, precisamente con base en las circunstancias de los agricultores y de los interesados en la industria. Entonces, si hoy empiezas y presentas una solicitud para siembra cumpliendo con los requisitos que trae el reglamento, lo que va a suceder es que aunque después sobre la marcha Senacica expida sus lineamientos adicionales, a ti ya no te son aplicables. Le ganas el juego. Oye, pero ¿y los que vienen son mucho más pesados? Pues a ti ya no te aplican. A ti ya no te aplican porque le ganas al reglamento médico. Entonces, vale la pena. Gus, en el mismo sentido, si tenemos invernaderos, pregunta, si tenemos invernaderos de pequeñas y grandes superficies, ¿se puede hacer? Por supuesto. Nada más hay que ver que tus invernaderos cumplan con las especificaciones del reglamento médico, Gus. Si es así, adelante, empecemos a solicitar licencias de siembra. Licenciado, pero ¿cuáles son los formatos? Ahí esa es la parte mala, complicada. Ya deberían estar los formatos, no está. Necesitas abogado, pero un buen abogado puede estructurar una licencia de siembra, acreditar que cumples con los requisitos del reglamento médico de cannabis y darle por ahí y ganarle a la publicación de los lineamientos secundarios o terciarios. ¿Dónde consultamos el reglamento para los invernaderos? Gus, en unos segundos, si me hacen favor de acompañar aquí, por favor, el reglamento médico o el vínculo directamente. Lo puedes encontrar en internet, nada más que no lo vas a encontrar como reglamento médico de cannabis, ¿no? Lo vas a encontrar con un nombre muy largo, muy amplio y técnico, que es reglamento de la Ley General de Salud en materia de materias primas, precursores médicos y derivados del cannabis. Pero también, si no te quieres buscar por nombre, pues simplemente entras directamente al Diario Oficial de la Federación, 12 de enero, y ahí lo vas a ver publicado. De hecho, fue la única publicación de la edición vespertina, me parece, o matutina. Es la única reglamentación que está ahí. Pero se los vamos a hacer llegar. Si me hacen favor de acompañarlo aquí al chat, hay que acompañarlo también al Facebook para que esté a disposición.
de todos los que quieran ver qué dice el reglamento médico y se van al artículo 22. Del 19 en adelante están las licencias para siembra confinada. Por aquí, Eduardo, ¿hay alguna zona del país en donde se recomiende sembrar dadas las condiciones geográficas? Varias zonas del país, Eduardo. Más bien gracias, licenciado Hugo. Por exclusión, donde no conviene buscar sembrar, si vas a sembrar cielo abierto, por ejemplo, incluso bajo techo, el tema del agua. Ahí en los lugares del país donde más se está sufriendo por el agua, pues va a ser complicado crecer cualquier cosa, no nada más cannabis. Entonces, en ese sentido, va por ahí. Y déjame dar otro consejo que de pronto viniendo de un abogado quizá no tiene tanto sentido. No me lo crean porque soy abogado, créanmelo porque me lo han dicho los que saben de siembra de cannabis. Aunque tengamos latitudes parecidas a otros países, por ejemplo Colombia o algunas zonas del sur de Estados Unidos, en realidad la semilla del cannabis se tiene que adaptar a la tierra. Y aunque tengamos una semilla muy resiliente y que genera X, Y o Z cupos de cosecha en Colombia o en latitudes parecidas en otros lugares del mundo, la realidad es que un buen lugar para iniciar la siembra es solicitar autorización de un protocolo de investigación que te permita importar las semillas que te interesa adaptar a la tierra o ver si se adaptan a la tierra concreta donde estás y arrancar por ahí. Porque un protocolo de investigación ya te va a permitir construir y sembrar, cosechar y extraer legalmente, aunque solo sea en una medida pequeña, aunque no lo vayas a poder vender, pero ya te va a permitir conocer si tu tierra o las semillas se adaptan a la tierra. Ese es el primer paso en la industria del cannabis en la parte primaria agrícola. Gus, en efecto, se puede comprar la semilla en el extranjero más. Y yo lo digo con mucha reserva porque puede ser que sea una de las grandes sorpresas que nos llevamos con los lineamientos. En estos momentos, el único camino previsto por la legislación para hacerte de semilla legal es que la importemos desde el extranjero. O sea, el reglamento médico no prevé, por ejemplo, que quienes ya tienen en su posesión semillas por cualquier causa, razón, motivo o circunstancia, que se las encontraron en su patio trasero o en el baldío de al lado, no permite que sembremos esas semillas. Los permisos de siembra se van a otorgar, o uno de los requisitos para el permiso de siembra confinada es el obtener el certificado por parte de SNICS, de Senacica, de SADER, de semilla certificada. Eso implica, todos los que ya siembran ya lo saben, eso implica que esa semilla ya existe o existe primero en el Catálogo Nacional de Semillas. En nuestro Catálogo Nacional de Semillas no tenemos en estos momentos ningún tipo de semilla registrada de cannabis. Entonces es como un círculo vicioso, ¿no? Como el perro que quiere morder la cola. Para obtener certificado de semilla certificada de cannabis tiene que existir en el catálogo. No existe en el catálogo, luego no puedo sembrar semilla de cannabis. ¿Y cómo puedo inscribir una semilla de cannabis en el catálogo si el catálogo prevé que la rastreabilidad, la trazabilidad de la semilla tenga un origen legal? Entonces, el único camino que tenemos en estos momentos legal, o sea, el que la ley ya prevé, es importo la semilla por cualquier mecanismo legal, y ahí es donde juegan un papel bien interesante, por ejemplo, el permiso de autocultivo. Tú puedes obtener tu permiso de autocultivo, internar en el país, importar de modo legal las semillas que te interesan y después desarrollar un protocolo de investigación para empezar a adaptar esas semillas a lo que quieres hacer. Y puedes entonces ir registrar esas semillas ya una vez que ves que se adaptan al suelo, que germinaron, que se modificaron incluso, que evolucionaron, y las puedes registrar o podrás registrar en el Catálogo Nacional de Semillas. Esa es una opción. La otra opción es importo, registro las semillas importadas y después obtengo mi certificado para poder solicitar el permiso de siembra. Se prevé que en el futuro el gobierno regule y nos venda esas semillas. No está previsto, pero no lo descartemos. Lo que sí te puedo decir es que ya hoy hay organismos privados que están generando precisamente este tipo de estrategias y estructuras
para poder poner a disposición de todos los que quieran dedicarse a la siembra de cannabis, semillas certificadas. O sea, ya hay privados que lo que estamos trabajando con ellos, es alianzas para poder lograr que, lejos de que tú tengas que realizar todo el procedimiento de importación y registro en el catálogo y demás, tú ya nada más por ser miembro de alguno de estos organismos puedas acceder a todo el catálogo, a todos los derechos de esas semillas que se van a traer por ti y que se van a registrar por ti. Eso ya va en camino. Es más, me atrevo a decir que cuando llegue el momento ya no vas a tener que preocuparte por hacer tú la importación de semillas, sino que, o sea, de semillas para efectos de la certificación, sino que ya podrás obtener el certificado de esa semilla y importarla directamente o comprarla a alguno de los tenedores legales de semillas aquí. Muy bien, pues son todas las preguntas que tenemos aquí en el chat. ¿Me ayudas, licenciada? Por favor, a lo mejor hay alguna pregunta más en Facebook. Y si no hubiera más preguntas, pues creo que es un excelente modo y momento. Le dedicamos 1 hora a este Q&A para resolver dudas. Para comentarles, puedo cerrar con eso. Déjenme platicarles cómo está la industria en este momento. En este momento, la visión que tenemos desde Logic es: ya hay muchos jugadores que están estructurando sus empresas y estamos hablando de todo tipo de empresas dentro de la cadena industrial. Como por ejemplo que desde lugares para poder comercializar, por supuesto, son los proyectos más ambiciosos y los que más tiempo van a tomar, pero comercialización en forma de formulaciones magistrales que van a tener su médico a la mano para que el médico pueda prescribir el cannabis y el paciente o el usuario pueda acudir directamente ahí a obtenerlo. Hay proyectos que están pensando cómo hacer ese funnel de ventas por internet, que no se puede vender directamente por internet, pero ya se están pensando en estrategias en ese sentido. Tenemos proyectos que tienen que ver con la importación de los cannabinoides. Hay personas a las que no les interesa vender al público en general. Yo lo que voy a hacer en ellos es voy a generar todas las estrategias y crear el camino para que puedan importar. Los que quieren importar, los que vienen de fuera, puedan poner materia prima aquí. Y a ti te la voy a poner aquí. Te voy a ahorrar todo el proceso de importación, todo el pedimento de importación, trámites, aduanas, aduana aérea, Ciudad de México. Olvídate. Tú vas a venir, me lo vas a comprar y yo te lo pongo en la puerta de mi establecimiento y tú te lo llevas. Tenemos proyectos mucho más ambiciosos. Ya hay empresas que están buscando registrar verdaderos medicamentos de cannabis. Ya estamos hablando de farmacéuticas, por supuesto, pero ya los hay. Pero también tenemos pequeños empresarios que están dispuestos a invertir dinero en buscar clasificación de 1, 2 o 3 productos, de tal modo que, obtenida la clasificación, puedan venderlos en cualquier farmacia, muy al estilo de otros productos que ustedes conocen, que derivan de esta marca de franquicia Paradise, CBD Life y compañía, que ya obtuvieron esas clasificaciones de producto y que ya las podemos encontrar en algunas farmacias o cadenas de farmacias de todo el país. Tenemos alianzas muy ambiciosas en el ámbito de la educación. Esto para los médicos que ustedes conozcan o los médicos que nos estén viendo, está por lanzarse una iniciativa increíble de educación canábica certificada a nivel internacional para médicos, específicamente para que los médicos puedan, por un lado, aprender de educación canábica, es decir, formación canábica, qué, para qué, cuánto necesito prescribir. Yo ya soy médico, es un complemento a su formación, con el auxiliar de poder obtener toda la asesoría para su recetario médico canábico. Necesitamos más médicos canábicos. En el momento en que lancemos esta iniciativa que está por hacerse pública, por favor, denla a conocer, difúndanla, platíquensela a sus amigos médicos, pónganla en sus redes sociales. Necesitamos que todos los médicos sepan cannabis medicinal, 1, y 2, que puedan prescribirlo. Entonces, láncense ahí. Me pasan una pregunta de Facebook. Ella pregunta, Rosa pregunta que no le quedó claro si puedes solicitar permiso para importar semillas. Rosa Iselanguiano. Rosa, la respuesta es que sí puedes solicitar permiso para importar semillas. Nada más,
Se requiere cumplir, como con todo, con determinados requisitos, pero sí, ya es posible solicitar el permiso para importar semillas. La autoridad nos ha dicho cómo, pero ya se abrió esa ventana de derecho. Tú tienes el derecho para importar semillas. Y como ya dije, hay varios caminos. Uno, el más corto, sencillo, es el permiso de autoconsumo. Con tu permiso de autoconsumo puedes iniciar ese proceso de importación de semillas. Dos, a través de un protocolo de investigación. O tres, en su momento, cuando SADER nos dé otros lineamientos. El curso, claro que sí, así es. No es, a ver, es una alianza que próximamente se va a publicar. Entonces, sí lo daremos a conocer. Entonces, así es, ya está por darse a conocer esta iniciativa educativa en alianza con una de las organizaciones más grandes de educación canábica. Va a sus... Déjenme ver por aquí si había alguna otra pregunta en ese sentido, porque creo que educación canábica. Muy bien, perfecto. Pues sí, entonces creo que ya lo podemos anunciar. Me lo están diciendo aquí detrás de cámara. Es oficial el lanzamiento del curso Medical Cannabis Certificate, el primer curso certificado en México para la industria de la salud, avalado por Logic, con la metodología de educación Logic que la mayoría de ustedes ya conocen, y por Medical Marijuana 411, que es el certificador de educación médica canábica o educación canábica para médicos más reconocido e importante del mundo. Entonces, es oficial el lanzamiento. Tiene fecha de inicio en julio precisamente, entonces por favor, lo van a ver, lo van a revisar, lo van a recibir en los grupos donde nos acompañan, pero ya es oficial el lanzamiento de esta iniciativa. Hay muchos otros jugadores involucrados, Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo y otros tantos involucrados. Estamos muy orgullosos de esta iniciativa que ya por fin sale y ve la luz. Y es el primero de muchos o de muchas ediciones de este curso dirigido para médicos. Es educación médica en materia de cannabis con valor curricular y certificación a nivel nacional y a nivel internacional. Lo más valioso es precisamente eso, saber cómo prescribir el cannabis para los médicos. Rafael, preguntas que si con el amparo de autoconsumo, entonces ya puedes importar semilla. Así es, Rafael. Con tu permiso de autoconsumo ya puedes importar semilla. Y Gus, si tienes un grupo de agricultores en sociedad, ¿se requiere permiso para cada uno de los predios? Sí. Se requiere un permiso para cada uno de los predios. Si son sociedades productoras rurales, por ejemplo, la sociedad productora rural podría tramitar cada una de las licencias, pero será una licencia para cada uno de los predios. O en el caso de agricultores, aquí sí les podemos decir desde Logic que estamos ya tramando, ideando y construyendo una estrategia para que los agricultores, ellos como personas, ahí sí sería la única excepción a la recomendación que siempre hacemos de obtener las licencias a nombre de una persona moral. Aquí sí lo que queremos y estamos estructurando es por su especial calidad de agricultores y por los beneficios legales que la ley de amparo otorga a todos los agricultores, núcleos de población, ejidatarios y comuneros, estaremos próximamente ya terminando de estructurar una estrategia legal para buscarles a ustedes su permiso de siembra respecto de su parcela únicamente, ¿sí? Su parcela, para que puedan trabajarla. Puede ser una parcela pequeña, mediana o grande. Encantados en que participen con nosotros, Gus, o que nosotros podamos sumarles valor a ustedes. Por favor, si no tenemos tus datos, o hazte identificar y que por ahí alguno de nuestros controladores de sala cache tu contacto, porque nos interesa platicar contigo. Estamos ya, justamente eso, lleva rato en la mente, pero hoy
En nuestro War Room aquí en Logic era una de las cuestiones que comentábamos los abogados especializados en este tipo de litigio. Entonces, ya lo estamos empezando a fraguar. Déjenme ver que no me haya ido ninguna. Muchas gracias, Ramón. Qué bueno que estuviste por aquí. También nos parecen temas muy interesantes y creíamos que era necesario esta actualización, porque de pronto parece que no pasa nada en el mundo del cannabis en México. No, sí pasa. Están pasando muchísimas cosas. Y estamos ahí precisamente para, no solo para actualizarles, para que en la medida en que sus proyectos van avanzando, van formando parte de este engrane de toda la industria de cannabis en México. Si algo nos han escuchado es que nos gusta la participación, la coparticipación. Somos team players y jugamos con quienes quieran jugar. Entonces, lejos de querer alguien monopolizar el mercado de lo que sea, lo que queremos es sumar, crear las alianzas y estamos convencidos de que así es mucho más fácil abrir la industria, educar al mercado y seguir avanzando. Me parece que ahora sí. Ahí está. Muchísimas gracias, Oscar. El lanzamiento es el 16 de julio. Y pues les digo, ya es oficial este primer curso de educación canábica médica. Medical Cannabis Certificate. Así se llama el curso. ¿Por qué en inglés? Bueno, pues porque precisamente tiene un alcance internacional. Ojo, que se imparte en español en vivo, pero también va a tener muchos materiales y contenidos en idioma original de muchísima calidad. Pues perfecto. Si no hay alguna otra pregunta, no me queda más que darles las gracias a todos los 50, 60 participantes que estuvieron aquí directamente en el Zoom, más todos los que se hayan sumado a través de Facebook. Reiterarnos a su disposición. Quedamos también atentos para seguirles actualizando en todo lo que vaya ocurriendo en el mundo del cannabis. Hoy es ya esto una realidad, un curso certificado para médicos. Le pedimos que lo den a conocer. Si el médico tiene algún tema, que nos contacte. Lo que queremos es que se difunda el conocimiento. Gracias a todos y sigamos haciendo industria de cannabis.